Hola, buenos días. Bienvenidos todos en nombre de Hacienda La Trinidad Parque Cultural. La verdad es que hoy es un día muy especial. Es la clausura de la exposición Lijas, Desvíos de lo Cotidiano, del artista Teresa Gabaldón. Una oportunidad muy especial con un encuentro con AICA, Capítulo Venezuela, quienes siempre nos han apoyado, sobre todo en estos homenajes que realizamos a maestros y artistas como la maestra Teresa Gabaldón. Muchísimas gracias de verdad a la Asociación de Críticos, a la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Capítulo Venezuela, y bueno, en especial hoy nos acompaña Mariluz Cárdenas en la parte de la moderación. Por supuesto, Víctor Guedes, que bueno, es colaborador y amigo de la Hacienda, y Humberto Valdivieso, que además es el curador de la muestra. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Y bueno, Mariluz, adelante. Gracias. Para el encuentro. Gracias, Silvia. Gracias a todos por atender a nuestra invitación. Realmente, como dijo Silvia, es una ocasión muy especial por la clausura de la exposición para despedirla con honores, y por Teresa, que es una excelente artista y muy querida en nuestro medio, y por AICA. Gracias a la Hacienda de la Trinidad, es verdad que nos permiten siempre realizar buenos eventos porque realizan buenas exposiciones, y en este momento están cumpliendo una función muy importante en Venezuela, en esta especie de labor de resistencia cultural por la que todos luchamos, que es la de la realización de exposiciones de maestros que en otros momentos habrían exhibido en los museos, pero las exposiciones que han realizado tienen una profundidad, un sentido. Durante todo el año pasado y el antepasado los acompañamos en esta gesta con muchísimo gusto y muchísimo agradecimiento, y también al equipo por su eficiencia. Este fue un evento en el cual yo estuve un poco ausente en la organización, y siempre respondieron con eficiencia algunos problemitas. A Teresa, bueno, mira, ya lo dije, Teresa, hay un punto de la exposición y una declaración de Teresa que me llamó la atención y se me quedó como grabada en el alma, cuando en las declaraciones al Universal, donde ella explicaba cómo había llegado a las lijas, a este proceso. De repente, buscando materiales, abrió unas gavetas, encontró unas lijas, y no fue exactamente como lo dijo, pero decía: encontré paisajes, memorias, rastros de luz. Fue como que de ese material tan cotidiano como es el título de la exposición, salió un mundo que solo un artista puede ver. Y esa es la función del artista. A mí me conmovió y mira, la tengo muy presente siempre, y ya la he utilizado con bastante frecuencia en algunas clases, en algunas conversaciones con artistas, porque revela el poder de la experiencia estética, del poder del artista de ver un mundo en un elemento donde los comunes mortales no lo veríamos. De allí parte esta exposición, de esa experiencia. El recorrido es extraordinario. Humberto fue el curador y lo explicará a continuación. Pero cuando vemos las pequeñas piezas al fondo, de donde dice Teresa que salió todo, entendemos cómo fue ese recorrido. Realmente ha sido una exposición extraordinaria que vale la pena volver a verlas que no lo han visto, y verla hoy por primera vez los que vinieron hoy. Nos van a acompañar, bueno, Víctor Guedes y el curador, que fue Humberto Valdivieso. Quisiera agradecer la presencia de ustedes, de los miembros de AICA que han asistido, de José Balsa, que es un maestro y es un honor tenerlo por aquí. Y bueno, les dejo la palabra a Humberto, porque es el curador y nos va a dar una visión general de la exposición.
Gracias. Toma. Muy buenos días. Bueno, muy contento de que haya llegado este día de manera tan satisfactoria y pues iniciar agradeciendo primero a Teresa por haberme dado la oportunidad de compartir con ella, que es un ser luminoso, es una gran artista, y esto ha sido un trabajo realmente hecho desde el alma. Yo diría que desde el alma hacia el intelecto, como son pues las cosas más bellas y más sabrosas, para utilizar esa palabra tan bella que usamos aquí en Venezuela. Entonces yo quiero decir algunas cosas, pero quisiera partir del texto de Sala y extender algunas ideas y contarles un poquito de lo que fue nuestro proceso en la curaduría. Inicio con un hermoso epígrafe de un poema de Teresa que fue muy inspirador para poder hacer este proceso. Y dice: pinto flores con el deseo de retenerlas y de que el ahora se vuelve eterno, porque las flores no duran, son efímeras como nosotros. La muerte siempre nos está rondando, pero las flores renacen llenas de esplendor. Eso me reconcilia con la vida. Para mí este texto fue fundamental, me abrió un camino para pensar. Y entonces, como texto de Sala, escribí lo siguiente, llamamos lijas, desvíos de lo cotidiano. Y estos desvíos de lo cotidiano, a veces uno comienza por el título porque le da un concepto a uno para continuar luego todo el proceso de curaduría y de diálogo con el artista. Pero curiosamente acá teníamos claro lo de lijas, obviamente, porque era una investigación de Teresa, era lo que había hecho, pero desvíos de lo cotidiano fue lo que cerró todo el concepto y toda la idea cuando ya teníamos claro que era la exposición. Bueno, dice: lo que Teresa Gabaldón nos muestra aquí es el resultado de una acuciosa investigación sobre los límites de la sensibilidad. Durante largo tiempo ella ha estudiado las propiedades sensibles de ciertos materiales. Los ha confrontado a un dibujo cuyos trazos describen una poética de lo orgánico. Les ha permitido tambalearse entre lo poético y lo utilitario, en su empeño por revelar las sutilezas espirituales presentes, más allá de lo tangible, ha seguido las huellas que deja tras de sí un mismo principio vital, ese que está presente en lo orgánico y lo aparentemente inerte, en las partículas subatómicas y en las galaxias por igual. Semejante tránsito la ha llevado a elaborar una obra, Formas de espacio y del tiempo, situada a medio camino entre las cualidades de los objetos cotidianos y los desvíos del alma. Desde su singular curiosidad por las propiedades sensibles de objetos como la lija y el significado profundo de iconos como la flor, esta artista caraqueña expone un paisaje donde lo industrial y las formas de la naturaleza orgánica conviven bellamente. El resultado de los experimentos silenciosos y casi alquímicos hechos en su taller, situado en lo alto de una torre, nos revelan que la vida y por lo tanto la belleza están hechas de intersecciones y vínculos misteriosos entre lo que suponemos disímil. Nos dice Bruno Munari que, cito, todo pintor se preocupa por sensibilizar el signo. Sensibilizar equivale a dar una característica gráfica visible por la cual el signo se desmaterializa como signo vulgar, común y asume una personalidad propia. Fin de la cita. Siguiendo esta idea, podemos inferir que en todas estas lijas expuestas quedó olvidada la función básica del signo, logrando así que se desmaterializaran en irregularidades y texturas no previstas. También en luz, tipografía y sonido, tachaduras, rasgados, asperezas, fragmentos de metal o de pétalos en collage le permitieron salir de su estructura evidente hacia formas expresivas no sospechadas.
El riesgo de cortar lo áspero con el trazo del dibujo, atrapar las palabras en concreto o luz, encapsular lo orgánico o en la geometría de materiales de construcción, ha dejado frente a nosotros una poética del jardín en la intimidad del paisaje urbano. Cito, en cada fragmento de esas lijas viejas y manchadas podía leer infinitos paisajes, ecos de luces o de historia. Esto nos dice Teresa. Para Teresa, lo bello pareciera comenzar con el desvío de lo cotidiano, con la bifurcación del sentido de las cosas materiales hacia ámbitos donde responde el alma. Esta muestra, jardín y paisaje desplegado en la Hacienda de la Trinidad Parque Cultural, se adentra en lo ignorado y desechable, en la transitoriedad y las huellas del tiempo, en la naturaleza y lo mutable, en el dibujo y en las palabras para no dejarnos olvidar que la vida está en todo. Cuando conocí a Teresa y comenzamos a conversar y hay las visitas a su taller, que es un lugar mágico, muy simbólico, es decir, que ella esté en lo alto de una torre y en eso alto de la torre para mí no es casual, es decir, hay un lugar, uno está situado en un lugar, situado en un espacio determinado y el artista situado en un lugar determinado donde se abre a una reflexión. Bueno, ese espacio termina siendo uno con su propia alma. Y cuando uno entra al taller de Teresa, uno siente inmediatamente esto. Hay mucho de sensorialidad y de sentir en el proceso de aproximación a la obra y el pensamiento poético de Teresa, su intuición sobre los materiales y su posibilidad de transformación. Y esta transformación me recuerda un poco a la idea de arte mágico de Octavio Paz, cuando él decía, bueno, lo mágico, el arte como magia, es aquello que tiene la posibilidad de la transformación, de transformar. Esa es la magia, transforma, muta, cambia. Y en esa transformación, en ese cambio, en esa mutación, da la posibilidad de el acceso, de cambiar hacia lo otro, hacia el otro, hacia convertirse en otro. Y este trabajo alquímico tan hermoso de Teresa fue ocurriendo de esta manera. Nosotros tuvimos un proyecto anterior que no se dio y ella pertinazmente siguió insistiendo en su camino, a veces con dudas, a veces con mucha entereza, pero no se detuvo nunca. Y esta investigación sobre las lijas y cómo este material podía mutar a lo que ella había realizado en toda su carrera como investigadora plástica, con las flores, con el jardín, con lo poético, con la sensibilidad, con la pintura, con el dibujo, una gran dibujante. Esa curiosidad de, bueno, ¿cómo llevar este material, además, amorosamente hacia esto? Que es otra de las cualidades de lo que uno encuentra aquí. No hay nada forzado de ninguna manera. Y ese no forzado es porque hay un trabajo tan amorosamente sensible hacia esa aproximación del material, que fue lo que hizo posible la magia de la transformación de la lija en un prodigio en su encuentro con la poética de las flores y de las plantas, que es algo que, por supuesto, ya ella en todos sus años como artista lo tenía muy claro y lo ha ido trabajando en diversos formatos y en diversos soportes. Entonces, nuestro encuentro fue una aventura de observar, de ver mucho, de hablar, de sacar materiales, de ver cosas. Al principio habíamos pensado en la pintura y bueno, luego estas lías comenzaron a tomar forma y fueron dejando a la pintura no atrás, pero bueno, en otro lugar, en otro espacio, reposando en ese taller tan hermoso. Y las lijas empezaron a hablar
con fuerza. Llegué una vez yo y Teresa me sorprendió con todas las lijas así en el piso de su taller. Mira, tienes que ver esto. Y claro, yo quedé profundamente impactado cuando vi aquello, porque no era lo mismo ver una primera prueba que ver todo aquello reunido. Eso empezó a dar la forma de lo que sería esta muestra y de lo que tenemos acá. Que tuvimos la suerte de contar con la museografía de Pedro Quintero, que es una persona extraordinaria, brillante, es quizá el mejor compañero que uno pueda tener para hacer un trabajo como este. Y bueno, nos permitió hacer esta muestra que tiene este sesgo más o menos instalativo, a medio camino entre muestra e instalación, porque lo que queríamos es que se pudiese sentir esta energía que emana de las obras de Teresa, y que no fuese simplemente una obra que estuviese declarando ahí un concepto en específico o que fuese contemplativa, sino bueno, que el recorrido en sí mismo, que tiene distintos momentos, la entrada aquí con unas obras que van un poco más hacia la pintura sin llegar a ella, sin abandonar el concepto de las lijas, donde unas abren, hay un cuadro que fue una aventura muy hermosa porque fue el último que entró y el que de alguna manera le da eje a toda la muestra. Pasó como con la idea de desvíos de lo cotidiano. Fue nuestro desvío final para poder provocar todos esos desvíos que están allá adentro. Luego el mural, luego esta composición hermosa que hizo Teresa en complicidad con Pedro en la salita pequeña, de la distribución de estas miniaturas poéticas, estos mini poemas, casi como unos haikus florales, que son unos momentos muy intensos de reflexión y del alma de Teresa dejados ahí. Estas son unas obras absolutamente exquisitas, estas miniaturas. Y bueno, luego lo que sigue en las composiciones, algo que Teresa había trabajado ya hace mucho tiempo, en la idea de, bueno, no evitar la linealidad y componer, porque el paisaje es así, porque la vida es así, porque este encuentro diverso de los planos en el espacio permite que nada se solidifique ahí, sino que siempre esté proponiendo una mirada, algo distinto que decir. Y la instalación al final, que fue, bueno, un invento que hicimos entre todos, interesante, porque ya Teresa venía trabajando algo de video y tenía esa curiosidad, tenía el querer incorporar el video y algo de tecnología a su discurso. Y bueno, dijimos, vamos a hacer un mix acá. Y la pista nos las dio el color amarillo. Esas lijas de color amarillo bellísimas que Teresa consiguió, y que dijimos, bueno, aquí vamos a generar un ambiente amarillo, que esto que sale de las propiedades, no solamente de la lija, sino ya la lija convertida en un discurso plástico, como nos dice Munari aquí, la lija cuando ya ha olvidado su función inicial y empieza a hablar poéticamente, bueno, que eso se expanda un poco al espacio aquí. Y el video nos dio la posibilidad, la luz amarilla que llena el espacio, las palabras que vienen de la poética, ya la poesía escrita de Teresa, lo que ella seleccionó, el modo como seleccionó todo esto. Y bueno, digamos que fue un espacio hecho en complicidad con Teresa, con Pedro, con los amigos del video, que fueron muy generosos, y bueno, todos hicimos ese trabajo acá. La verdad es que esta muestra ha sido muy exitosa en distintos sentidos, pero lo más interesante es que ha sido, bueno, muy exitosa para mí en ese ámbito espiritual de investigación
que nos muestra que el arte proviene de ese vínculo de encuentro de los misterios del alma con las ideas. Cuando hay un artista que combina estas dos cosas, una artista muy sensible con una potencia intelectual muy grande, y eso pues es lo que Teresa nos ha brindado. Para mí también ha sido una oportunidad de entender, de conocer, de aprender más, y cuando uno como curador entra en un proyecto como este a aprender y aprender más y a expandir su universo, bueno, ¿qué mejor le puede pasar a uno en un encuentro como este? Así que yo estoy muy contento de esta experiencia. Aplaudo a Teresa por su brillantez y su espíritu y todo lo que se logró aquí, y bueno, y por supuesto que esté en la Hacienda La Trinidad, este espacio increíble que es un lujo para esta ciudad, llevado tan bellamente por Silvia y todo su equipo. Era el lugar ideal. Yo creo que la energía seleccionó, ¿no? A veces, bueno, como este famoso proverbio chino, buena suerte, mala suerte, quién sabe, pues gracias a Dios que no pudimos hacer la exposición anterior, y ese desvío nos trajo hasta el mejor lugar posible donde esta muestra podía ser recibida, que es acá en la Hacienda La Trinidad. Así que bueno, felicitaciones, Teresa, y pues bueno, muy hermoso todo. Ahora los dejo con Víctor. El formato de este tipo de eventos y el tiempo reducido no le permite a uno establecer como una especie de argumento que pueda uno estirar con cierta facilidad. Y eso me obliga un poco a pensar más bien en términos de escolios. Un escolio son anotaciones que uno hace al margen de una página, y yo podría también establecer la transferencia correspondiente para hablar de que hay escolios al margen de una exposición, que son anotaciones, apuntes que uno va desarrollando a lo largo del recorrido que uno hace. Y quiero compartir unos 5 o 6 escolios sobre esta muestra, no sin antes advertir que el tema de las flores siempre ha sido una gran musa para los artistas durante toda la historia de la pintura. La verdad que desde el siglo XVII con Caravaggio hasta Jeff Koons con el célebre Pupi allá en el Guggenheim de Bilbao, que es un perro gigantesco lleno de flores, pasando desde luego por Georgia O'Keeffe, que dedicó toda su vida a las flores, y en Venezuela pensando en Obregón. En fin, son tanto los ejemplos referenciales que uno puede establecer alrededor de la inspiración que producen las flores, que ciertamente nos genera un antecedente interesante para ver por dónde uno aborda una exposición como la de Teresita. Comenzaría también por recordar que bueno, las flores, por su aroma, por sus formas, por su color, fueron y seguirán siendo inspiración para pintores y para mucha gente. Vicente Huidobro decía, por ejemplo, le recomendaba a los poetas, no nombres la flor en tu poema, haz que ella florezca. Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, recordemos que decía, la flor que tú tienes es igual a todas las flores, pero esa flor tú le dedicas tiempo y en consecuencia ella es distinta a las otras. Antonio Porchia decía que la esperanza y la flor no se asemejan, porque la esperanza tiene un mañana y las flores no tienen un mañana.
Es parte de las pautas que uno puede ir retomando para generar una pauta, un elemento de lectura con la... Y a Picasso cuando alguien se le acercaba y ante un cuadro de él le decía, pero maestro, yo no entiendo esto que usted está planteando aquí, no sé, me dice algo, pero no sé qué es. Y la respuesta de Picasso era genial y uno la puede contextualizar perfectamente en una exposición como esta, que decía, ¿acaso usted entiende el aroma de una flor? ¿Acaso usted entiende el canto de los pájaros? Es decir, cuando las cosas parecen trilladas, pero realmente son elaboradas desde el punto de vista estético, pasan a conformar una especie de desafío que es mucho más complejo de aquel que hubiese sido generado de la nada. Y en consecuencia nos da una pista interesante para esto. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Teresita? Vamos a ver los 5 escolios que quiero comentar, 5, 6, no sé, en fin. Lo primero es que cuando uno repasa la historia de la pintura comenzó por ser prácticamente una especie de representación de la realidad. Se pintaban paisajes, se pintaban personajes, se pintaban cosas, ¿verdad? Después se pintaron las impresiones y las sensaciones y las percepciones que la luz producía en los objetos. Después se pintaron emociones, temperamentos, expresiones. Después se pintaron intuiciones y surgieron todas las abstracciones. Después se pintaron símbolos, que eran referencias distintas a aquellas que se mostraban visualmente. Y ahora se pintan ideas y conceptos. Pero lo interesante en la pintura de Teresita es que cada uno de estos rubros puede ser perfectamente derivado del planteamiento que ella hace. Uno puede, de cualquier obra de Teresita, sacar el hilo que se relacione con un símbolo, o que se relacione con el referente flor, o que se relacione con la expresión y la manifestación emocional de ella, o con el concepto, todo. Y lo interesante es que cuando uno trata de sacar un hilo de un conjunto de hilos envueltos en un nudo, mientras más tú tratas de sacarlos, más se enreda, porque todo se relaciona con todo y nada puede comprenderse independientemente de toda esa totalidad. Y en consecuencia es una obra que presenta la complejidad de que uno no puede sacar un hilo completo sin abordar y sin arrastrar el resto de los aspectos que ahí están. Eso quiere decir, entre muchas otras cosas, porque no se asusten que no me voy a meter por ninguno de esos hilos, ni mucho menos voy a tratar de estirarlo, ¿verdad? Que el tema de la flor en Teresita Gabaldón no es un fin, no es una razón teleológica, sino que es simplemente una excusa para sacar de adentro emociones, para sacar de su sensibilidad, su percepción, para sacar de su inteligencia, su concepto. En fin, están todas esas cosas reflejadas ahí. La flor aquí no es un fin, sino que por el contrario es una simple referencia. Un segundo escolio tiene que ver con la temática y con la técnica que utiliza ella en esta muestra. La temática, está la flor, pero lo interesante es que está la flor a semejanza de lo que ha sido utilizado por ella en el pasado y en otras etapas, pero aquí es distinto, porque abandonó el color y abandonó el sentido descriptivo del referente, sino que aquí está presente más el dibujo, la rúbrica, el testimonio gráfico, la huella, y no está el referente y el bulto del color propiamente dicho. Es la silueta, ¿verdad?, la que está ahí. Desde el punto de vista técnico, bueno, tal como lo dijo con mucho detalle
Humberto, la lija que pasa a ser, a diferencia de lo que ella venía trabajando antes, no un soporte, sino parte de su elemento plástico, parte de su elemento resolutivo. No hay en estas obras una resolución visual que se independice de un fondo que deja de ser soporte para convertirse en parte expresiva de ese desarrollo que ella hace. Y eso es lo importante. No es la lija, porque la lija simplemente aportaría unas referencias de textura, sino que aquí hay cómo yo contextualizo un elemento que abandonó el color y abandonó una forma mucho más explícita, pero que aquí, al incorporar el elemento dibujístico, el elemento gráfico y el elemento esquemático a ese fondo tan enigmático, pasa a convertirse en un elemento completamente diferente. Esa materialidad, esa ausencia de color, sin lugar a dudas, que representa una pauta importante que desde el punto de vista técnico uno tiene que tomar en cuenta. Pero aparte de los elementos, aparte de los aspectos temáticos y técnicos, está lo simbólico, ¿verdad? Lo simbólico siempre es intriga y sospecha. Y más importante que la comprensión de la sospecha es la sospecha misma. Aquí está nuestro queridísimo José Balsa, que en uno de sus aforismos nos da una pista para comprender lo que significa un símbolo y lo que significa lo que está por detrás de lo que uno visualmente percibe en una obra. José decía en uno de sus aforismos: lo más hondo, y por supuesto lo parafraseo, y discúlpame cualquier traición, José, lo más hondo de un texto es aquello que al autor se le olvidó decir y que sin embargo queda dicho. Es decir, algo que está más allá y que uno como autor puede ser que se le haya escapado, pero resulta que no, los demás lo perciben porque ahí está presente, ahí está palpitando y ahí está estableciendo todo ese desafío. El simbolismo de la flor. Omar Khayyam, por cierto, decía: en la vida solo hay 4 cosas que no retornan, y solo 4, decía. 1, la palabra proferida. 2, el agua derramada. 3, la oportunidad perdida. Y 4, la flor deshojada. Cosas que no retornan. Y precisamente en el marco de esa manifestación de Omar Khayyam, uno entiende de que aquí hay una temática relacionada con el tiempo. Porque si algo significa tiempo es la flor. Ya lo decíamos con el aforismo de Porchia. La esperanza y la flor no se compaginan porque la flor no tiene esperanza. Pero cuando un artista toma la flor y le da una resolución plástica permanente, pasa no solamente a tener un mañana, sino a tener muchísimos mañanas e incluso un mañana eterno, ¿verdad? Y ahí es donde está, bueno, el simbolismo de la flor. A uno lo reciben en la vida con flores y lo despiden de la vida con flores. Hay una significación realmente increíble en todo eso. Y la flor, Teresita la convierte en algo enigmático. Estos días yo leía a Juan Nuño, releía a Juan Nuño por un trabajo que estoy haciendo, y decía que el pensamiento filosófico se manifiesta es de manera sospechosa, porque el pensamiento filosófico, ¿verdad?, se maneja en el mismo ambiente donde lo hace el búho y el murciélago. Así como en la noche, como en la oscuridad, como en la ausencia de luz, como en la ausencia de color, como en esas siluetas que simplemente se recogen aquí como flores en el ámbito de lo que nos plantea Teresita.
Un cuarto escolio que quería comentar es que me encantan ese tablero, ese mosaico. Porque ese tablero, ese mosaico es como la multiplicación de desafíos, de incógnitas y de misterios y de sorpresas que nos da todo el registro de visual que nos presenta la artista en este momento. Y se me ocurría así, de repente me venía a la mente aquello de las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, que es aquel hombre que alguien soñaba que estaba soñando y de repente se despertó, y al despertarse se dio cuenta de que él mismo era un sueño de alguien que en ese momento estaba soñando. Entonces, cada uno de esos elementos de ese tablero son como una especie de renovación y de replanteamiento de lo que es la flor, pensando y repensando y soñando y resoñando en aquella flor que fue y en aquella flor que sigue siendo. Nuestro querido Rafael Cadena, la relación entre Teresita y la flor es algo así como lo que planteaba él en un aforismo que decía: no encontrarás lo que buscas, porque lo que tú buscas salió a encontrarte. O Octavio Paz, que decía: busco la palabra, la tacho, la sustituyo y al final no encuentro la palabra justa, sino que la palabra justa me encuentra a mí. Es un poco así le pasa esa relación a Teresita con la flor, que no hay manera de escaparse de ella y da la sensación de que ella quiere alejarse, pero resulta que lo que ella hace y lo que ella ve está más allá de lo que ella percibe y de lo que ella y de que sus sentimientos van por encima de lo que ella simplemente percibe. Esto me remite a otro escolio, aquello de que alguien podrá pensar: oye, pintar en el marco de una realidad de la inteligencia artificial, pintar flores. Y recuerdo aquello de Hofmannsthal que decía: lo hondo, visto con hondura, es superficie. Eso que tú ves como referentes florales son la pauta para ir mucho más allá e incluso de todo aquello que te puede plantear la inteligencia artificial, que simplemente copia, reproduce y replantea. Aquí hay abordar algo conocido que por conocido lo olvidan y que uno al retomarlo le da una redimensión que va mucho más allá de lo que ese dato significa. Otro escolio, y ya voy terminando, es que lo bello y lo contemporáneo no están reñidos. No están reñidos. Tú puedes ser un artista con una vocación de sintonizado con la contemporaneidad más exigente, utilizando referentes estéticos, motivacionales, que no tengan por qué tener un rechazo y porque no tengan que envolverse dentro de algo simplemente críptico. Sino que por el contrario, yo creo que el arte se mueve en un espacio que va desde lo referencial hasta lo conceptual, y que mientras se mueva ahí hacia un lado o hacia el otro, con calidad y con rigor, tendrá su vigencia. El problema es cuando te vas por uno u otro extremo, porque cuando tú te vas por el extremo, por el abismo de lo referencial, caes en el esteticismo, en la cosa simplemente bella. O si te vas por el otro extremo, por el otro abismo de lo conceptual, caes en la banalización, en aquella cosa críptica que simplemente lo que hace es burlarse de ti, porque ni siquiera quien lo hace tiene la seriedad y el rigor de darle un concepto sustantivo a aquello. Y entonces lo que hay que evitar es aquello, pero mientras tú tengas la capacidad de mantener la versatilidad dentro de ese equilibrio, en donde no te vayas por esos dos abismos, ahí está un artista que se sostiene, que se fundamenta, que se afianza y que se presenta con la naturalidad y con la frescura de poder reclamar su legitimidad y su vigencia en un determinado momento.
Y miren, voy a terminar con una imagen maravillosa. Hay un libro de Gastón Bachelard, es un libro poco conocido quizás porque es muy breve, que se llama La llama de la vela. La llama de la vela. Ese libro, por cierto, lo publicó Monte Ávila hace muchísimos años. Y ahí Bachelard hace una referencia a que la llama de una vela es una flor, porque es la llama de imágenes. Cuando uno ve la llama de una flor, es la llama de imágenes, son imágenes, y todas esas imágenes son las siluetas de flores. Y fíjense un texto que le traje para cerrar y para no fatigarlos más. Fíjense lo que dice Gastón Bachelard y fíjense lo que nosotros podemos establecer y contextualizar en el marco del planteamiento de Teresita. Leo: fuego, aire, luz, todo lo que sube participa de lo divino. Todo sueño desplegado es parte integrante del sol de la flor. El cielo y las flores están de acuerdo para enseñarle al pensador la meditación lenta, la meditación que reza. Gracias, Teresita, por tu regalo. Muchas gracias. Bueno, la finalidad principal de estos encuentros que realizamos en la Asociación de Críticas de Arte está orientada bajo la premisa que el verdadero ejercicio de la crítica, la reflexión, solo puede realizarse en diálogo con los artistas. Por eso insistimos tanto en realizarlas. Si alguno de ustedes quiere ir preguntando, si yo puedo ir abriendo una conversación, no sé. Si Teresa quiere decir algo. Teresa, por supuesto, pero yo creo que en la medida que se le realicen preguntas. Bueno, yo puedo ir comenzando una reflexión, solicitando una reflexión a Teresa. Teresa ha sido, bueno, desde los años 70 con sus dibujos, pero sobre todo en los 80, su obra era una explosión aparte de ser extraordinaria dibujante, pintora, es una de las mejores coloristas que yo he conocido, que yo haya conocido. Era una explosión del color y ahora estamos viendo una obra que no necesita el color para tenerla, o sea, ahí está todo su trabajo. Pero quisiera que nos hablaras un poco de esa transición, cómo ha ido hacia los colores más oscuros en tu trabajo. Hola. Yo creo que eso viene de diferentes momentos y temperamentos, porque yo voy de un lado para otro, yo soy ansiosa, hiperkinética a veces, muy tranquila otras veces, muy tranquila porque siempre seguí con el mismo tema, con el tema de la flor, aunque como ustedes muy bellamente dijeron, fue variando, fue transformándose. Te estoy dando la espalda. Yo no he abandonado el color. Para mí el color es sumamente importante. Tampoco pienso que la palabra bello debe separarse porque eso es cursi. La palabra alma también se ha tenido como cursi y creo que es una palabra muy, muy necesaria. En diferentes momentos yo he necesitado, sí, aparte de lo que disfruto con el color y con la pincelada,
he necesitado, no he necesitado, es que eso sale, ¿cierto o no? Las cosas vienen y de pronto me ha aparecido el color negro. Sí. Y yo tengo que seguirle la vía o el mandato al color negro y abandonar por mucho tiempo el color blanco, perdón, el color. Y con este trabajo tan extraño, tan novedoso para mí, yo he dicho en estos días, me salgo un poquito del tema, yo he dicho en estos días últimos que tengo dos palabras que son alegría, la voy a llorar porque estoy llorando mucho tiempo, alegría y agradecimiento. Las dos palabras comienzan con la letra A, que es la primera del alfabeto. Hay muchas más y en el tiempo que continuará vendrá la B, la C, la belleza, el coraje, hasta llegar al Zen. Pero a lo primero que yo le voy... Ya, déjame calmarme. A lo primero que le doy las gracias es a esas fulanas lijas, porque esas fulanas lijas son las que me aparecieron. Yo no estoy buscando, sino que ellas aparecieron y ellas me hicieron mirarlas, porque las vi infinitas veces, pero no las miré, y de repente un día me aparecieron y me llamaron y me dijeron, mira todo lo que tenemos aquí, mira estos paisajes que están aquí. Y como mi investigación va en torno a la flor, parte de las flores que yo trabajo son también las flores secas, y le di vida a ambas al juntar las flores secas con las lijas, y ahí me di cuenta de la suavidad que le puede dar una flor, la delicadeza que le puede dar a esa cosa tan áspera, que puede llegar a ser tan desagradable, como tantas personas son y a veces somos ásperas. Pero la flor puede hacernos llegar a cambiar un poco esa aspereza por una suavidad. Eso es lo que yo he ido tratando íntimamente, pero a la vez plásticamente, que me pasó, este es un elemento nuevo, diferente, para yo investigar, en mi trayectoria, en mi investigación plástica. Este es un elemento para mí demasiado novedoso, demasiado extraño, y por eso empecé con el mural. No pensé que iba a ser un mural, sino primero unas primeras piezas, y bueno, ahí se fue desarrollando. Bueno, ya, porque si no voy a llorar. Pero le doy las gracias, porque con la secuencia de la A, le doy las gracias primeramente a Humberto, porque Humberto con la A se convirtió en mi amigo, quien me escuchó, quien me siguió, quien me entendió. Le doy las gracias a ustedes dos con sus bellas palabras, que son mis amigos también. Le doy las gracias a todos los que están aquí, mi querida mi querida sobrina Gila Beatriz, este necio de Nabor, que me ha aguantado muchos caprichos y muchas... déjame que me tomen la foto sin el peón. Ay, Dios, todo se está cayendo. A mi queridísimo Balsa, que es una sorpresa maravillosa, que es un regalo que haya venido para mí. Fue mi admirado profesor en la Escuela de Letras, Marisabel, Rafael, Corina, que me ha acompañado tanto, Gloria, que se acaba de ir, pero ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas, Gaudí, también tantos. Ya voy a llorar otra vez, voy a calmarme. Me está mirando, ¿cómo no le voy a agradecer a mi primo hermano, más hermano que primo, que claro, ha sido desde chiquito mi compañero, quien me ha ayudado, quien ha estado en las buenísimas y en las malicísimas,
quien me ha regañado, pero hasta el cansancio, y quien me ha asesorado y a quien quiero tanto. Y te quiero dar un abrazo. Claro, claro. Por supuesto a Silvia y al equipo de la Trinidad que me permitieron ser tan feliz con esta exposición. Muy bien. No sé, bueno, ponlo aquí.